el segmento comunicante y el segmento coroideo, ¿verdad? Aquí tenemos la arteria coroidea anterior. Acuérdense que el segmento más pequeñito es este, el segmento coroideo entre la comunicante posterior. Fíjense, esta comunicante posterior se ve que lo que decíamos a veces es una dilatación infundibuliforme, que puede ser variantes anatómicas, no confundirlo con un aneurisma de la comunicante posterior. Entonces, y esta arteria comunicante posterior, aquí uniéndose a la cerebral posterior. En esta del lado derecho, podemos observar cómo se resecó toda la craneoides anterior. Miren, se resecó todo esto, la craneoides anterior, y al resecar la craneoides anterior, veo los anillos, ¿verdad? Otra vez el anillo superior, que es grueso, dice cómo se relaciona con el techo del seno cavernoso. Aquí vemos perfectamente cómo se invagina el óculo motor, ¿verdad? Y aquí el anillo inferior, que es una membranita que va del óculo motor, ¿sí? Hacia la carótida interna, el anillo inferior. Y entonces aquí se está retrayendo la pared lateral del seno cavernoso, ¿verdad? Aquí vemos un acercamiento de esta porción clinoidea, el anillo superior, y aquí vemos el anillo inferior, formada por esta membranita que va de nervio oculomotor hacia la carótida interna, que es la membrana oculocarotidia, ¿verdad? Esta membrana o el anillo inferior. Y aquí un pequeño plexo que está rodeando la porción clinoidea, ¿verdad? Entonces aquí ya removieron el pilar de lo que separa el foramen óptico de la fisura orbitaria superior. Miren, aquí está este pilar, ¿sí? Aquí se reseca y entonces se puede comunicar el canal óptico con la fisura orbitaria superior. Bueno, en esta vista panorámica, una disección muy amplia, ya propiamente se quitó toda la meninge que está formando las paredes del seno cavernoso, así como también la meninge que rodea a los nervios craneales que se relacionan con el seno cavernoso, ¿verdad? Tendríamos aquí profundamente, fíjense cómo la carótida en su porción cavernosa, primero tiene una eje hacia arriba, su curvatura posterior, su segmento intermedio que tiende a ser horizontal y su curvatura anterior, dirigiéndose al segmento clinoideo y después el segmento supraclinoideo, ¿verdad? Aquí es donde vendría el tronco meningo hipofisiario, aquí es donde vendría la arteria cavernosa inferolateral y aquí las arterias de McConnell. Observamos que por atrás de este segmento ascendente que va a originar después la curvatura posterior de la carótida intracavernosa, por atrás de él se encuentra este canal, ¿verdad? Que es el canal de Dorelo, que lo limita aquí en el techo el ligamento petroclinoideo, ¿verdad? Y que aquí es donde está pasando el sexto nervio. Aquí viene el sexto nervio en el canal de Dorelo. Lateral a él veo el cabum trigeminal o cabum de Meckel, que también sería como un desdoblamiento, una evaginación de la dura madre, que le forma una especie como de tienda de campaña al trigémino, al ganglio de trigémino. Aquí tenemos la raíz sensitiva y la raíz motora del trigémino. El ganglio trigeminal, bien como el ganglio trigeminal tiene esta característica, es forma plexiforme, y acuérdense que está en sentido oblicuo, con su extremo superior más medialmente y su extremo inferior más lateralmente, está oblicuo, y que posteriormente va a dar origen a la rama oftálmica, que se dirige aquí a la fisura orbitaria superior, la rama maxilar, que va hacia el foramen redondo, y la mandibular, que se dirige hacia lo que sería el foramen oval, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, se resecó todo el piso medio. Todo el piso medio se resecó. Aquí se resecó toda la mayor de los esfenoides. Y estamos observando en la cara inferior del cuerpo de los esfenoides los procesos pterigoides. Y aquí los procesos pterigoides, cuando se fusionan al cuerpo de los esfenoides, forman el canal
del nervio mediano, que viene aquí del trozo profundo, ¿verdad? Se une para, salen del cráneo a través del foramen lacerum. Aquí el foramen lacerum no está aquí, miren. Aquí está el foramen lacerum. Ahí estaría la porción lacerum de la carótida interna y por ahí sale el nervio mediano, formado por la unión del nervio petroso mayor y del nervio petroso profundo, ¿verdad? Nervio petroso profundo. Muy bien. Aquí podemos ver el oculomotor, ¿verdad? Se observa perfectamente el sexto nervio, miren, aquí viene el sexto nervio, ¿verdad? Que se mete aquí por el canal de Dorelo, ¿verdad? Y aquí ligamento, sí, petroclinoideo. Y acá hay otro ligamento que es el ligamento petrolingual, ¿sí? Estos ligamentos petrosos vienen los dos del vértice del peñasco, ¿sí? Uno posterior y otro anterior. Y el petrolingual, acuérdense que se va a dirigir del vértice del peñasco hacia, ¿sí? Lo que sería el cuerpo del esfenoides, a los lados de la silla turca, en su extremo posterior. Y este ligamento petrolingual es el que limita el segmento petroso del segmento cavernoso de la carótida interna. Entonces, ¿qué elemento divide el segmento cavernoso del segmento petroso? Es este ligamento petrolingual, donde aquí hace de ir en sentido horizontal la carótida interna. Aquí, esta es la porción lacerum, el subsegmento lacerum de la porción petrosa, de ir horizontal aquí, cambia de dirección bruscamente para dirigirse hacia arriba, ¿sí? Se dirige hacia arriba y después hace una curvatura, una flexura posterior y una flexura anterior. Y aquí otra vez estarían el segmento clinoideo limitado por los anillos carotídeos, ¿no? Eso sea muy bonita aquí sería parte del video craneal, ¿no? Muy bien. Aquí estaría un acercamiento de lo que sería el canal de Dorelo, ¿verdad? Aquí está pasando el sexto nervio, que ya está intracavernoso, y aquí ligamento petrolingual, y aquí decíamos, de ir horizontal, la porción petrosa se hace vertical en la porción que cavernosa, ¿sí? Bueno, pues sería algo muy semejante, ¿verdad? Aquí, el, el tercero, el cuarto, nervios craneales, aquí viene el sexto, la oftálmica, la maxilar al foramen redondo y la mandibular, y aquí está el foramen espinoso, ¿verdad? Se retrae el ganglio del trigémino con el Kamm de Meckel y se puede observar perfectamente el sexto, ¿verdad? Y aquí arriba tendríamos el cuarto y el tercer nervios craneales dirigiéndose aquí a la fisura orbitaria superior con la vena oftálmica superior que desemboca hacia el seno cavernoso. Se hace un acercamiento de la porción clinoidea, anillo superior, anillo inferior. Fíjense cómo el oculomotor está muy en relación con el anillo inferior y se forma esa membrana, ¿sí? Carótico, ¿sí? Y oftálmica, ¿sí? Del nervio oculomotora carotidia, perdón, oculomotora carotidia, que es esta membranita que va a formar el anillo, sí, carotidio inferior. Aquí tenemos el cuarto, ¿verdad? El sexto vendría aquí viene el sexto, y aquí viene la rama oftálmica del trigémino. Y fíjense, en esta ilustración nos está marcando Rotón los límites del seno cavernoso. Miren, aquí estaría el piso del seno cavernoso, que se localiza exactamente en el borde inferior de la rama oftálmica del trigémino. Es decir, aquí miren, el borde inferior de la rama oftálmica del trigémino
es donde se encontraría el piso del seno cavernoso. Quiere decir que 5.2, la rama maxilar, ya no se localiza en la pared del seno cavernoso. Se encuentra por abajo del borde inferior o del piso del seno cavernoso. Entonces, ¿quién delimita el piso del seno cavernoso? El borde inferior de la rama oftálmica del trigémino. Tenemos aquí dentro del seno cavernoso el sexto, otra vez miren el cuarto, y aquí el tercero. Aquí el tercero. ¿Sí? Y el tercero, acuérdense que se imagina la pared lateral del seno cavernoso a la mitad de la distancia entre la clinoides posterior y aquí la clinoides anterior. Aquí se resecó toda la clinoides anterior, miren. Está la clinoides anterior resecada. Otra vez miren la porción lacerum. Ahí está la porción lacerum. Y es donde se encuentran los nervios petrosos, ¿sí? Nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Aquí estamos en la porción supraclinoidea, ¿sí? Aquí nos está ilustrando un abordaje subfrontal y se observa muy bien en la línea media el tubérculo de la silla turca, el diafragma celular con el tallo hipoficiario, el nervio óptico y aquí entre la clinoides anterior y el nervio óptico en un ángulo abierto hacia atrás pasando la carótida interna en su porción supraclinoidea, ¿verdad? Y a la mitad de la distancia entre la clinoides posterior y la clinoides anterior, invaginándose el óculo motor en la unión del techo del seno cavernoso con su pared lateral, ¿verdad? Aquí se está retrayendo el óvulo temporal. Aquí vemos la disección, aquí se mueve la carótida interna en su posición supraclinoidea y aquí tenemos el inicio de A1 que se va a ir medialmente y se va a dirigir por arriba del quiasma óptico. Y aquí vendría el nacimiento de M1 de la cerebral media. Y aquí estamos viendo el ramo cortical temprano de la cerebral media, que es el ramo temporopolar. Puedo observar aquí lo que sería la entrada del óculo motor y aquí la clinoides anterior, que se está resecando aquí la clinoides anterior. Y después de resecarla, puedo, desplazando el nervio óptico, puedo observar que en la cara superior de la flexura anterior de la carótida interna se está originando la arteria oftálmica, que va por abajo del nervio óptico y medialmente, y después ya se va a ir dejando por abajo y por afuera del nervio óptico dentro del canal óptico. Aquí se reseca parte de lo que sería el tubérculo de la silla, ¿sí? Y se cae hacia el seno esfenoidal. Y aquí sale parte de la arteria hipoficiaria inferior que vendría ahí del tronco meningo hipoficiario y otra vez la arteria oftálmica. Están muy padres estas disecciones. Aquí ya se quitó totalmente la clines anterior. Aquí está la clines anterior, el anillo superior, el anillo inferior, ¿verdad? Y la carótida, propiamente la carótida supraclinoidea. Aquí es donde quedaría la fisura orbitaria superior. Aquí está el cuarto, el tercero, perdón. Sí, aquí vendría el cuarto. Y la rama oftálmica del trigémino. Esta es la pared lateral del seno cavernoso. Aquí propiamente se quitó toda la dura madre del seno cavernoso. Veamos cómo, fíjense, cómo el tercero, lo que decíamos, miren, cómo se imaginan. Ahí, cómo las meninges envuelven la invaginación de estos nervios en la pared lateral del seno cavernoso. Fíjense, aquí sería el borde libre del tentorio y aquí se encontraría el cuarto, miren, como el cuarto se encuentra ahí en el borde libre del tentorio para dirigirse después por la pared lateral del seno cavernoso, ¿sí? La crines posterior quedó aquí, miren, y el nervio oculomotor le forma una escotadura a la clinoides posterior. Aquí tenemos el cesto, más hacia abajo, y el dorso de la silla turca. Aquí se quitó la meninge, ¿no? Y al descubrir la meninge, pues observa ya todo el paso de los nervios craneales, tercero, cuarto y cinco, uno, la pared lateral del seno cavernoso. Entonces recuerden que 5.2 no se encuentra en la pared lateral del seno cavernoso, se encuentra por abajo, ¿sí? Del borde inferior del piso del seno cavernoso, ¿no? Aquí estamos viendo este acercamiento, miren, este es el canal de Dorelo,
por el nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor, y se mete al canal del conducto pterigoideo, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues ahí estarían todas estas disecciones, ¿verdad? Ya, miren aquí como el ligamento, aquí está el ligamento falciforme, que no es más que un pliegue de meninge, que viene de la cara superior de la clinoides anterior y se va hacia el plano esfenoidal. Aquí se resecó, miren, se resecó la meninge del plano esfenoidal. Acá está el tubérculo de la silla y aquí sería el canal quiasmático, ¿sí? Y entonces este ligamento falciforme forma el techo del inicio del canal óptico, ¿verdad? Y ya decíamos que entre el nervio óptico y la clinoides anterior, en un ángulo diedro hacia atrás, pasando la carótida interna en su porción supraclinoidea. Bueno, esto ya es aquí a nivel de la órbita. Esta es la relación, mira, lo que decíamos, la carótida, la arteria oftálmica, ya dentro de la órbita, se va por el borde lateral del nervio óptico y después se va por arriba del nervio óptico y forma el signo de la bayoneta en una angiograma, en una vista lateral. Ya tenemos todas las ramas, el moidal anterior, el moidal posterior de la arteria oftálmica, que pasan por los orificios, el moidal anterior y el moidal posterior, hacia la lámina cribosa, que son arterias etmoidales anterior y posterior son las que nutren los meningiomas ahí del surco olfatorio, ¿no? Muy bien. No sé si tengan algún comentario que tengan que hacer. Todos tienen el roto, ¿verdad? Sí, maestro, es nuestro libro básico de estudio, pero pues no, todo muy bien, maestro. Sí es difícil comprenderlo a veces solo leyendo tanto en inglés como en español, pero Ajá. pues ya con esto muchas gracias, maestro. Ha ayudado bastante. Ah, no hay por qué, sí. Pues si quieren, vemos sistema vértebro-basilar. Sí, por favor, maestro. Entonces, pues del sistema vértebro-basilar, ¿qué podemos decir? Pues tenemos primero las arterias vertebrales, ya que las arterias vertebrales se van a originar de las arterias subclavias. Acuérdense que las arterias subclavias tienen diferente origen, ¿verdad? La subclavia derecha del tronco perdón, de lo que es el tronco brachiocefálico, ¿verdad? Que la arteria subclavia y la arteria carótida interna del lado derecho. Esto como primera rama del arco de la aorta y después viene la carótida común izquierda. Y el tercer ramo que nos interesa sería la subclavia del lado izquierdo. Ya en que estas arterias subclavias se montan sobre la primera clavícula y se relacionan con el escanelo anterior y escanelo medio, ¿verdad? El espacio interescalénico. Entonces podríamos poner aquí entre el escanelo anterior y escanelo medio. Entonces tendría aquí un escanelo anterior y escanelo medio, el espacio interescalénico que nos da el síndrome de los escalenos, ¿verdad? Y entonces a esta arteria subclavia, sus principales ramas las da en su porción preescalénica, ¿verdad? Como el tronco tiro bicérvico escapular, que da la tiroidea inferior, la arteria torácica interna, que se va a dar las arterias intercostales anteriores, y la que nos interesa, que es la arteria vertebral. Ya que esta arteria vertebral se dirige hacia atrás y se relaciona con el vértice del pulmón, y atrás del vértice del pulmón se acuerdan que está el ganglio estrellado. Entonces sería el segmento B1, que le llaman a algunos autores de la arteria vertebral, que se va hacia arriba, atrás, se relaciona con el vértice del pulmón, con el ganglio estrellado, para después continuarse con el segmento B2, que es el que se introduce por los forámenes transversos
de las 6 primeras vértebras cervicales. Y entonces ya tendríamos aquí el segmento B2, que es el que está pasando en los agujeros de los procesos transversos, los agujeros transversos, transversarios, de C6, C5, C4, C3, C2, hasta el axis. Pero ya ven que aquí cuando llega al axis, ¿sí? La arteria vertebral sufre un cambio en su dirección debido a que el foramen transverso del atlas está mucho más lateral. Estaría aquí lateral, estarían las masas laterales, perdón, por afuera de las masas laterales del atlas. Si recordamos el atlas, ya que tiene su masa lateral, si lo vemos por arriba, la del lado izquierdo, lo del lado derecho, unidos por el arco anterior con el tubérculo anterior, y aquí la escotadura para la odontoides, y el arco posterior, que ya ven que siempre es más largo, y aquí tendríamos el tubérculo posterior, y aquí pondríamos los procesos transversos del atlas, y aquí en su base el agujero transverso. Entonces, no se encuentran a la misma altura que los agujeros transversos de C2 hacia abajo. Y entonces la arteria vertebral cambia de dirección, se va dirigiéndose lateral y superior para localizarse aquí en los agujeros transversos del atlas, para dirigirse después por atrás de las masas laterales del atlas. Ya ven que hasta le forma un canal ahí en el borde superior del arco posterior del atlas, ¿verdad? Y entonces, por eso se observa en los angiogramas, se ve cómo va haciendo esta curvatura la arteria vertebral, que es el segmento B3, ¿verdad? Que sería desde el axis hasta el atlas y después cuando atraviesa la dura madre. Pero antes de atravesar la dura madre, la carótida, la arteria vertebral, tiene que atravesar la membrana occipitoatloidea, ¿verdad? Entonces, si viéramos por atrás, tendríamos aquí el occipital con los cóndilos del occipital, aquí el borde posterior del foramen magno, y aquí tendríamos la masa lateral del atlas, su proceso transverso, y aquí el arco posterior del atlas. Y entonces aquí se encontraría esta membranita, esta membrana occipitotloidea, que va del arco posterior del atlas hacia el borde posterior del foramen magno, ¿verdad? Aquí. Nos quiere decir que esta arteria vertebral, después de pasar por atrás, decíamos bien aquí así, se abre, los procesos transversos del axis, pasa por procesos transversos del atlas, pasa por atrás de la masa lateral del atlas, y después aquí está atravesando la membrana occipito-atloidea. Y después de atravesar la membrana occipito-atloidea, se relaciona con el plexo venoso peridural para posteriormente atravesar la dura madre, y ya sería el segmento B3. Y ya el segmento B4 es el que se encuentra propiamente intradural en el espacio subaracnoideo. Entonces, si vemos estas arterias vertebrales, después de introducirse allí en la dura madre, se van dirigiendo hacia arriba y medialmente, y más o menos a la altura entre la médula oblongada y el puente, se unen para formar la arteria basilar o el tronco basilar, ¿verdad? Aquí podríamos ilustrar, aquí sería nuestro puente, su cara ventral del puente, y aquí ya la médula espinal, y aquí estaría la decusación piramidal, el surco medio, las pirámides, y aquí vendrían nuestras olivas, ¿no? Entonces está relacionado con la cara lateral de la médula oblongada, estas arterias vertebrales que se unen para formar el tronco basilar. Entonces aquí que tendríamos en la unión entre el puente y la médula oblongada, y aquí tendríamos el mesencéfalo.
Entonces el tronco basilar, más o menos en la unión ponto-mesencefálica, dividiéndose, ¿verdad?, en las arterias cerebrales posteriores. Ya que esta división puede variar de altura. Lo normal es que sea aquí en la unión punto mesencefálica que esté en las cerebrales posteriores. Pero puede ser, aquí sería en el extremo inferior de la fosa interpeduncular. Aquí estaría la sustancia perforada posterior, ¿verdad? Pero otras veces puede ser más arriba, en el extremo superior de la sustancia perforada posterior, ahí en la fosa interpeduncular. Entonces, varía esta bifurcación de la arteria basilar en las cerebrales posteriores. Entonces, ya ven que la arteria basilar tiene una longitud de 3 centímetros, no más de 3,5 centímetros, ¿verdad? Y entonces serían las relaciones aquí de esta arteria basilar, originando a las cerebrales posteriores. Tenemos nuestra arteria cerebral posterior, nuestra arteria basilar y las arterias vertebrales. Ahora, esas arterias vertebrales en todo este trayecto, que a nivel cervical da unos ramitos, que son los ramitos mielorradiculares, que no son más de dos de cada lado, ¿sí? Depende. Ya ven que hay muchas variantes de la arteria vertebral. No muchas veces son simétricas como las que estamos dibujando aquí, sino puede haber hipoplasia de una arteria vertebral y propiamente una arteria vertebral dando origen a lo que sería la arteria basilar. Y entonces da pequeños ramitos mielorradiculares que van a entrar por el foramen interventricular, intervertebral, y se dividen en una rama ascendente y una rama descendente, y van a nutrir propiamente a lo que sea la arteria espinal anterior, que es la más gruesa y que va a irrigar propiamente 2/3 partes de nuestra médula espinal. Y entonces, estos ramos mielorradiculares ayudan a ir formando la arteria espinal anterior. Cierto que ya en su segmento intradural, ya ven que las arterias vertebrales también pueden dar aquí un ramito cada una, que se van a fusionar para ayudar a formar también la arteria espinal anterior, ¿sí? Entonces, que puede también variar, ¿sí? Puede ser que nada más se origine, si hay una arteria vertebral dominante, que se origine solamente de un solo segmento, de una sola porción, la arteria espinal anterior. A veces hay una arteria espinal anterior accesoria, entonces no es raro que esté duplicada esta arteria espinal anterior. Lo cierto es que la primera rama intradural en B4 que da la arteria vertebral son las pequeñas arterias espinales posteriores, que cuando pasa aquí, lateral y posterior a la médula oblongada, da las arterias espinales posteriores, muy delgaditas, que van ahí en la cara dorso-lateral de la médula espinal. Estas arterias vertebrales le describen algunos ramitos aquí perforantes, que son muy, muy inconstantes, ¿verdad? Y van a formar el sistema vértebro-basilar. Entonces, si hablamos del sistema vértebro-basilar, cuya importancia es irrigar todas las estructuras infratentoriales, como sería el tallo cerebral, junto con el cerebelo, ¿verdad? Vas a observar que se pueden dividir sus ramos en lo que llaman que son ramos circunferenciales largos, los ramos circunferenciales cortos, ¿sí? Y las arterias perforantes. Varía de un autor a otro, pero en general podremos dividirlas así, las ramas del sistema vértebro basilar. Las circunferenciales largas, pues ya ven que del tronco basilar se originan dos: la arteria cerebelosa superior, que aquí vendría esta arteria cerebelosa superior, inmediatamente por abajo del origen de la cerebral posterior. Entonces aquí tienen las cerebelosas superiores. Estas cerebrosas superiores se relacionan con la cerebral posterior, y comúnmente entre las dos está pasando el nervio oculomotor, el tercer nervio craneal. Claro, si tiene una bifurcación muy alta
el tronco basilar, se observa que el oculomotor puede pasar por abajo de la cerebelosa superior. Es una variante poco frecuente, pero hay que tenerlo presente cuando tenemos una bifurcación muy alta de la basilar en las cerebrales posteriores. Entonces tendríamos aquí nuestra arteria cerebelosa superior, que es una circunferencial larga. Tenemos otra circunferencia larga, que va a ser la arteria cerebelosa anteroinferior, que esta arteria cerebelosa inferior se puede originar, ¿sí? Inmediatamente por arriba del surco medulopontino, ¿verdad? Puede estar duplicada esta arteria. Lo cierto es que se origina siempre en la mitad inferior del tronco basilar, ¿sí? Entonces puede ser siempre en la mitad inferior del tronco basilar, ya sea muy cerca de la unión con las vertebrales o más arriba, pero nunca, ¿sí? Por arriba de la mitad superior del tronco basilar se va a originar nuestra arteria cerebelosa anteroinferior, ¿verdad? Y la otra circunferencia larga, pues es cuando la arteria vertebral pasa en la cara lateral del puente, la médula oblongada, perdón, va a dar origen a la arteria cerebelosa posterior inferior. Pues aquí tendríamos la arteria cerebelosa posterior inferior, originándose aquí de la arteria vertebral cuando pasa por la cara lateral del puente. Entonces tendríamos aquí nuestra arteria cerebelosa posterior inferior, ¿sí? Muy bien. Esas son las circunferenciales largas. Las circunferenciales largas tienen la característica que van a irrigar al tallo cerebral, pero terminan irrigando al cerebelo. Para diferenciarlo de las circunferenciales cortas, que algunos autores le llaman las arterias también paramedianas, y que se originan exclusivamente del tronco basilar y pueden ser de una a dos. Entonces aquí vemos así, a dos ramitas, que son las arterias paramedianas o circunferenciales cortas, que tienen la característica que van a irrigar exclusivamente al tallo cerebral, sobre todo aquí al puente, pero también parte de la unión pontomesencefálica y ponto medular, pero nunca alcanzan a irrigar al cerebelo, pero sí pueden llegar a irrigar la base del puente y dirigirse hasta el tegmento del puente, ¿verdad? Y tenemos las perforantes que varían en número. Sí, algunos autores dicen que pueden ser solamente de 3 a 4 perforantes que se originan de la cara lateral del tronco basilar, que serían las pequeñas arterias perforantes, que muchas de estas arterias perforantes dan origen a las hemorragias pontinas, aunque también puede ser por las arterias paramedianas o circunferenciales cortas. Y entonces, aquí podríamos poner la relación con los nervios craneales, ¿verdad? Que están aquí en el tallo cerebral. Aquí tendríamos el trigémino con su raíz sensitiva y su raíz motora en la cara lateral del puente. Aquí en el surcomédulo pontino a los lados de la línea media, el origen del sexto. Arriba de la oliva vulvar, el origen del facial. Y más lateralmente el complejo vestíbulo coclear, ¿verdad? Con el nervio intermediario. En el surco preolivar tendríamos el origen del nervio hipogloso y dorsales a la oliva tendríamos las raicillas del glosofaringio, del vago y la porción craneal de nervio accesorio, ¿verdad? Aquí podríamos poner la porción espinal en nervio accesorio que se mete al foramen magno y se une a la porción craneal del 11º par craneal, ¿verdad? El 11. Si vemos una vista lateral del tallo cerebral y describimos lo que denomina Roton los complejos, ¿verdad? Complejo superior, medio, inferior, en relación con las arterias circunferenciales largas, de la cerebelosa superior, de la cerebelosa anterior y de la cerebelosa posterior inferior. Muy bien. Entonces,
Vamos viendo una vista lateral del tallo. Tendríamos aquí el colículo superior y el colículo inferior y la porción anterior del mesencéfalo, el perfil del puente y la médula oblongada con el surco médulo pontino. Tendríamos aquí la relación con el cerebelo, su cara tentorial, su cara occipital, las amígdalas y la fisura pontocerebelosa. Y aquí un pequeño lobulito que es el flóculo. Tenemos el flóculo, ¿sí? Tendríamos aquí las pirámides con las olivas, ¿verdad? Y aquí la cara dorsal del puente, de la médula oblongada. Tendríamos los pares craneales. Tendríamos aquí el tercero, naciendo ahí los lados de la fosa interpeduncular. Después tendríamos aquí el cuarto, naciendo por abajo del folículo inferior. Tendríamos aquí el trigémino en la cara lateral, su raíz sensitiva y su raíz motora, ¿sí? Después tendríamos aquí el nacimiento del sexto, en la fosita supraolivar el séptimo y el complejo del vestíbulo coclear con el intermediario. Tendríamos aquí el nacimiento del hipogloso y dorsal a la oliva, el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio. Pondríamos las relaciones, tendríamos la arteria vertebral que viene de aquí atrás, que la vamos a poner cortada cuando se mete a la dura madre y se va por la cara lateral del puente de la médula oblongada y se va a unir con la otra arteria vertebral para formar el tronco basilar, más o menos en la unión punto mesencefálica. Entonces tendríamos que ponerla aquí, pero en la unión punto vulvar, y tenemos que ponerla un poquito más hacia arriba, ¿verdad? Aquí así. Y aquí tendríamos la unión con la otra arteria vertebral. Y aquí el tronco basilar. Tendríamos aquí el segmento B4 y aquí la otra arteria vertebral. Y entonces tendríamos el tronco basilar y en la unión punto mesencefálica dividiéndose en nuestra arteria basilar. Tenemos aquí una cerebral posterior de un lado y aquí vendría la otra cerebral posterior, ¿verdad? Que sí, ahí relacionándose con el cuarto nervio. Esta ya la cerebelosa, la cerebral posterior. Muy bien, entonces vamos a ver el complejo superior que se relaciona con la arteria cerebelosa superior. Entonces vamos a tener, hay que poner aquí este oculomotor, un poquito mejor. ¿Sí? Tendríamos aquí el tercer nervio, pasando entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior, que es lo común. Y entonces esta arteria cerebelosa superior, originándose antes de que se divida la arteria basilar en las cerebras posteriores, entonces aquí tenemos la cerebelosa superior. Entonces la cerebral superior primero va por delante del mesencéfalo y es la porción ponto mesencefálica anterior. Entonces aquí tenemos la porción ponto mesencefálica anterior que va rodeando al pedúnculo cerebral y más o menos a la altura de donde está el nervio trigémino se va a continuar con el segmento ponto mesencefálico lateral, que ya en esta porción ya está subdividido en una rama superior que es más gruesa y una rama inferior que es más delgadita, que sería el segmento ponto mesencefálico lateral. La superior es el que está relacionando con el nervio troclear y aquí vendría la inferior. Posteriormente se van a dirigir por atrás
del techo del mesencéfalo y se meten en la fisura cerebelo-mesencefálica. Entonces aquí le vamos a poner así punteadito que va metiéndose entre el cerebelo y el mesencéfalo, que es la fisura cerebelo-mesencefálica. Si vemos una vista posterior del mesencéfalo, tendremos aquí el tectum de mesencéfalo, los colículos superiores con su bracito, los inferiores, y aquí vendrían el origen de los pedúnculos serosos superiores con el velo medular, y entonces aquí pondríamos el cerebelo, aquí vendría así el cerebelo, y esta es la fisura cerebelo-mesencefálica, y entonces esta arteria, ¿sí? Con sus, decíamos con su raíz, su ramo superior, ramo inferior, vendría por aquí así, se mete aquí así, y después se va a dirigir sobre la cara tentorial del cerebelo, y entonces se continúa con el segmento cortical, pues aquí va dando el segmento cortical que va a irrigar la cara superior o la cara tentorial del cerebelo. Entonces tenemos el segmento, primero un segmento pontomesencefálico anterior, después a la altura del trigémino, el ponto mesencefálico lateral, y después en la cara posterior del mesencéfalo, sí, tendríamos el segmento cerebelo mesencefálico, porque va en esta fisura entre el lóbulo anterior del cerebelo y el techo del mesencéfalo, y el segmento cortical. Durante todo este trayecto, pues la arteria cerebelosa superior va dando ramos hacia los pedúnculos cerebrales, también da hacia el puente, una porción superior puente, que nos remite hacia el tectum del mesencéfalo, decíamos a la cara tentorial del cerebelo, y da un ramo importante al núcleo dentado, ¿sí? Recuerden que cuando se infarta el núcleo dentado, difícilmente el paciente se va a recuperar de ese síndrome cerebeloso. Entonces, cuando se lesiona el núcleo dentado, propiamente el paciente queda de por vida con un síndrome cerebeloso importante. Ya ven que el cerebelo tiene mucha plasticidad, puede haber una lesión cerebelosa muy amplia, y se dice que mientras que se conserve el núcleo dentado, el paciente tiene posibilidades de mejorar mucho. Pero si el núcleo dentado se afecta, va a quedar de por vida con un síndrome cerebeloso importante el paciente, que lo puede discapacitar parcialmente de esas extremidades. Entonces, lo importante es que esta cerebrosa superior va a irrigar al núcleo dentado. Y entonces, si complementamos este complejo superior, es el complejo de la arteria cerebelosa superior, se relaciona con el pedúnculo cerebral, se relaciona con qué nervios craneales, con el tercero, el cuarto y también con el quinto, ¿verdad? Y se va a irrigar al pedúnculo, a los pedúnculos cerebelosos superiores, y va a irrigar la cara tentorial del cerebelo. Entonces son relaciones importantes. Y por otro lado se relaciona con cisternas, con la cisterna crural, que ya ven que está ahí entre el pedúnculo cerebral y el uncus, y la cisterna ambiens. Entonces va por toda la cisterna ambiens, esta arteria cerebelosa superior, que va a delimitar lo que sería el complejo superior del sistema vertebral basilar, ¿no? Entonces, la importancia. Ahora, si nos vamos al medio, en el medio tendríamos, decíamos, la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta arteria cerebelosa anteroinferior tiene aquí un segmento, que es el pontino anterior, y después va a llegar a la cara lateral del puente, y va a ser el ponto vulvar lateral. Y este punto vulvar lateral tiene la característica que ya está subdividido en un ramo superior, que hace así una asa hacia arriba, y un tronco inferior que es más pequeño, ¿sí? Que es el segmento ponto vulvar lateral. Ahí está el punto vulvar lateral y el pontino o pontino anterior y el punto vulvar lateral. Después estos ramitos se van a relacionar aquí con el flóculo y se forma el segmento flóculo nodular, y por último terminan en el segmento cortical, que principalmente va a irrigar la cara petrosa del cerebelo.
Entonces, la cara petrosa del cerebelo la está irrigando, principalmente en nuestra arteria cerebelosa antero inferior. Entonces, tenemos primero el segmento, sí, pontino anterior, después el punto medular lateral, después el flóculo nodular y por último el cortical que va a la cara petrosa del cerebelo. Este ramo superior, decimos que es muy tortuoso y tiene una porción, ¿sí? Que si vemos el peñasco, la cara posterior del peñasco, del lado derecho, y aquí estaría el conducto auditivo interno. Entonces se le describe a este segmento punto medular lateral una porción prenatal, natal y postnatal, ¿verdad? De la porción prenatal es donde se origina frecuentemente una pequeña arteria, que es la arteria auditiva interna o arteria laberíntica, que lo cierto es que se puede originar directamente de la arteria basilar y se origina otro ramito, que es el ramito de la arteria subarcuata, que va ahí en una pequeña invaginación que está por abajo de la eminencia arcuata, ¿verdad? Que lo forma el canal semicircular anterior, ¿verdad? Entonces seríamos aquí unos ramitos importantes prenatales, la arteria subarcuata y la arteria auditiva interna. Cierto que aquí en este trayecto van dando ramitos a la porción inferior del puente, porción superior de la médula oblongada. Y se va relacionando con qué pares craneales, se va relacionando, ¿sí? Con el sexto, aquí en su origen, con el sexto, ¿sí? Aquí quedó, después sería con el facial y el vestíbulo coclear, se va a relacionar con los pies del puente, su porción inferior, y con el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿verdad? Son las estructuras, pedúnculo cerebeloso medio, perdón, sería con el pedúnculo cerebeloso medio, este complejo medio de la arteria cerebelosa antero inferior, ¿verdad? Pues ahí la vamos a dejar, ¿sí? Nos faltaría todavía el segmento, el complejo inferior, que sería el de la cerebelosa posterior inferior. ¿Sí? Muy bien. A 40 luego, 45. No sé. Pero luego da más feo desde vascularización. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Por El, qué? Ok. la Sí, próxima clase, eh, el tema de la próxima clase, maestro, ya vascular, ya terminamos. Entonces, ¿Verdad? Sí tiene vamos el a- programa, ¿no? Sí se los... sí, sí, pero igual queremos ver si se los- podemos ver las disecciones como, es que sí nos quedó mucho más claro ya con la correlación con las disecciones, maestro. Ok. Entonces, si quieren, vemos algunas ilustraciones del sistema vértebro-basilar. Sí, muchas gracias. Y sí, maestro, por favor, sí, con las y- relaciones óseas. claro que sí. Muy bien, claro que sí. Bueno, entonces nos Bueno, vemos el próximo martes. Martes, sí, martes, gracias, sí. maestro. Nos vemos. Muchísimas Hasta luego, gracias, maestro. maestro. Gracias. Hasta Vale, luego. hasta luego.